¿Listo? Bueno, aprovechamos entonces de dar la bienvenida a todas las personas que están conectadas y las que se están conectando en este momento a una nueva entrevista académica. Llevamos ya cerca de 12 semanas realizando estas entrevistas con distintos invitados de interés cervecero. Y el día de hoy nos acompaña desde Alicante en este momento, Raúl. Desde Alicante, sí, señor. Desde Alicante nos acompaña Raúl Tejerina. Le damos las gracias, obviamente, a Raúl por haber aceptado esta invitación y la gracia también a todas las personas que en este momento se están conectando con nosotros. Los invitamos desde ya a seguir las redes sociales de ACAS y seguir también el canal de YouTube, que es ACAS TV. Ahí pueden encontrar las entrevistas académicas que hemos hecho. Están arriba las entrevistas hasta la semana 8. Esta entrevista también está siendo grabada y posteriormente se va a subir a ese canal cerca de unas 3 semanas más, 2 o 3 semanas más. ¿Ya? Dicho lo anterior, me presento, mi nombre es Fabián Lara, soy el director de la Academia Cervecera de Análisis Sensorial y nos acompaña hoy Raúl Tejerina. Raúl, ¿qué tal es todo en España? ¿Todo bien? Pues mejorando, vamos a decir que mejorando. Ya nos permiten, ya casi nos han quitado la correa y entramos en una fase de cierta normalidad donde se permiten ya viajes entre provincias e incluso intercambios dentro de la Unión Europea. Así que, bueno, mejorando. Además, nos acercamos al verano, ahora mismo entre el verano, con lo cual eso siempre mejora el ánimo. Buenísimo, buenísimo, Raúl. Acá también estamos quizás en la parte peak de esta pandemia, por así decirlo, entrando al invierno, al revés que ustedes, pero también intentando con todo el ánimo acompañar estas jornadas para que toda esta espera, todo este periodo sea un poco más vivible, por así decirlo, para todos. ¿Ya? Pues yo bueno, encantado de participar. Encantado de participar en esto y gracias por invitarme, Fabián. Gracias. Bueno, queremos partir esta entrevista conociéndote un poquito más. Nos gustaría preguntarte, antes de entrar de lleno al tema de hoy, que es acerca de los desafíos y todo lo referente al e-learning cervecero, queremos consultarte cuál fue tu primer acercamiento a la cerveza. ¿Hace cuánto tiempo estás metido en el rubro? Y que nos cuentes un poquito de tu historia. Uy, el primer acercamiento a la cerveza es ilegal, no lo puedo nombrar aquí en público, que esto queda grabado, pero sí, fue ilegal. Aquellas cervecitas que nos tomábamos a escondidas de pequeñitos antes de que tocase y luego la verdad es que es como bebida siempre me ha acompañado, ¿no? Siempre he sido más de fermentados que de destilados, entonces siempre he bebido cerveza. Y un poco empezar a descubrir cervezas, pues cuando empiezas a tener un poco más de perras, o sea, un poco más de dinero, cuando empiezas a apreciar otros gustos, cuando eres pequeñito todo te vale, ¿no? Luego ya pues empiezas a buscar y lo primero que encontré yo en España eran cervezas de importación belgas. Entonces teníamos pues las tradicionales cervezas de macrocervecería y después pues las cervezas belgas que tienen lo suyo en sí mismas, ¿no? Por ahí empecé a tomar cerveza de otros colores y calidades y de repente me dio pues o sea, me enteré de que se podía hacer cerveza en casa. Te estoy hablando de hace 20 años. Y empecé a comprar algún kit de estos que viene el bote de jarabe. Yo estaba estudiando ciencias, entonces, o sea, química, entonces pues compaginaba y me gustaba lo que estaba haciendo. Me fui a Inglaterra y en Inglaterra es donde realmente me fui a Inglaterra de viaje de estudios, un año. Y ahí es donde realmente empecé a apreciar cerveza de otras calidades, con otros amargores, diferente de la belga. De hecho, la belga bebí tanto que la aborrecí al final. Yo, mientras tanto, entonces, por ahí era aficionado, qué sé yo, pues me iba a los pubs con los compañeros de departamento, nos hacíamos rondas de pubs por varias ciudades de Inglaterra. Y ahí empiezas a apreciar pues otra riqueza cultural, ¿no? En España la riqueza cultural es el vino, no es la cerveza. Entonces, pues por ahí en Inglaterra vas y compartes con ellos su cultura, que es la ale. Y nada, pues luego seguir haciendo cerveza, yo seguía con mis estudios, me dedicaba a la investigación en la Universidad de Alicante, después me fui a la Universidad de Stony Brook, en Nueva York, y ahí me encontré de frente de lleno con las IPAs. Pero básicamente así. O sea, no es ya que descubras otro estilo, no, yo había tomado IPAs en Inglaterra, pero entonces descubrí las IPAs de la West Coast.
la cerveza que resucitó el movimiento craft en Estados Unidos, en una palabra, ¿no? Las IPAs. Y allí estaban en su punto y al final pues me pasaba más horas dedicado a hacer cerveza que a investigar en el departamento, con lo cual pues decidí dedicarme a lo que me gustaba, a la cerveza. Y me volví de Estados Unidos a España y esto ya hace muchos años, 10. Y ahí empecé a dedicarme en exclusiva a la cerveza. Monté una pequeña fábrica. Bueno, no monté la fábrica. Yo hacía la cerveza, alquilaba las instalaciones de alguien, ¿vale? De un profesor del curso con el que tenía muy buena relación, aquí abajo, a 20 kilómetros de Alicante, al sur de Elche. Y ahí hacía mi cerveza y la verdad es que murió de éxito, porque llegó un momento en que tenía un niño recién nacido, el curso que habíamos presentado en la universidad, que de repente tuvo 100 alumnos la primera edición. Un éxito que era inesperado en aquel momento, ¿no? Y me pedían más cerveza de la que podía hacer en una sala de cocción de 300 litros. Con lo cual, pues al final tuve que colgar una de las 3 batas. La de papá no podía ser, la de profe tampoco podía ser, así que fue la de fabricante. Y eso hasta hoy. Genial. Y ahí estamos. No sé, espero no haberme extendido demasiado. No, no, claro, sí. Tenemos un tiempo menos extenso hoy día para que podamos conversar, así que la idea también es partir de esta manera y quizás no ir de lleno, digamos, al tema. La idea también es poder conocerte un poco más. Por lo mismo, sé que varias de las preguntas que tenía preparadas más o menos las has respondido, pero ¿nos podría indicar, por ejemplo, cuál fue tu formación profesional y cuál es tu formación, digamos, respecto al rubro de la cerveza? Pues como formación académica, mi formación académica es de licenciado en química. En España es un grado de 5 años, ¿no? Es un plan antiguo. Entonces, cuando acabé eso, pues me dio por investigar. ¿Y en qué empecé? Estuve incursionando entre negocio privado e investigación pública. Y por ahí me empecé a formar sobre todo en ciencia de materiales. Primero incursioné en polímeros, estudié ingeniería química porque era interesante un poco de alguna manera la gestión. O sea, me interesaban otro tipo de cosas, otros aspectos. La cerveza me interesaba, yo me formaba porque yo pues leía bien inglés, tenía acceso a buena información, entonces yo hacía cerveza en casa y cada vez me salía mejor y cada vez me gustaba más investigar. Formación formal hasta la fecha no tenía ninguna. Me licencié en química, tuve un máster, bueno, una carrera de másters ahí interminable y al final acabé como profe en esta universidad de Nueva York, investigando en nanomateriales de carbono, o sea, nada que ver con la cerveza. Y seguí investigando, seguí formándome. Cuando decidí yo formarme, cuando dije, bueno, pues me gusta la cerveza, pues voy a formarme, ¿no? A ver qué parte es un poco, o sea, podría cubrir una formación más específica que la que yo tengo, que es más genérica, ¿no? Y además en los últimos años había orientado más hacia ciencia de materiales, nada que ver con la cerveza. Y entonces me di cuenta de leyendo los temarios que en realidad lo que me faltaba era profundizar, pero que no necesitaba más herramientas que las que yo tenía a mi disposición. En realidad, la elaboración de cerveza desde el punto de vista científico, bioquímico, químico, es un proceso extremadamente sencillo. De hecho, el proceso de fermentación es el primer proceso bioquímico estudiado así con profundidad, ¿no? O sea, es el origen de la bioquímica, es la fermentación. Así que de alguna manera mi formación me permitía ser autodidacta en materias en las que pues hay gente que agarra el cunce y dice, bueno, sí, pero me pierdo no sé qué es una enzima, pues este tipo de cosas yo las tenía avanzadas. Entonces propuse un programa de estudios nuevo en la Universidad de Alicante a mis antiguos directores de tesis y ahí empezó de alguna manera la formación de los demás, obviando el hecho de que yo no la tenía específica, pero suficientemente amplia como para abarcar esto. Luego la experiencia de llevar mi propia cervecería, en fin. Ahí te hago una pregunta de inmediato. ¿La idea misma de los cursos entonces surge en Nueva York o surge ya volviendo a España? Surge en Nueva York. Sí. Allá me imagino que fue algo así como que esta escena es increíble cervecera y que ganas de tener algo similar en España, ¿no? Correcto, tal cual. Entonces, empezar a pensar, claro, al final, lo que yo he sido siempre, haya estudiado lo que haya estudiado, es profesor, ¿no?
Entonces, al Claro. final, cuando dices, vale, bueno, bien, ¿cuáles pueden ser los huecos en mi formación que yo no pueda cubrir? Me faltaba la experiencia. Pues empecé a visitar microfábricas en Estados Unidos, empecé yo a hacer cerveza con otros métodos, a debatir con otros cerveceros locales. Y ahí la verdad es que fue un poco buscar cuál era la oferta formativa, no solamente en España, en español. En realidad no en España, sino en español. Y no había ninguna. Claro. No había ninguna. Y bueno, pues ahí surgió Y la semilla. La vuelta iba a pasar, disculpadme que os voy a coger en brazos porque voy a encender la luz. dale, dale, Ahí va, adelante. sí, que me está Ah. dando pena que ya no se ve muy bien aquí. Aquí es de noche. Bueno, aprovecho de preguntarte mientras está en eso, ¿cuál fue la recepción que tuviste de parte de la universidad en el momento en que llegas a plantear esta idea? Me sentí como un borracho ilustrado. No, es verdad. Al principio la universidad tiene María José Bonete, por ejemplo, que es la directora del curso. Siempre su apoyo fue incondicional, es decir, es un buen proyecto, es algo que encaja en la línea de investigación del Departamento de Agroquímica y Bioquímica. Ella era la directora en aquel momento. Entonces, por su parte, todo fueron puertas abiertas y apoyo, pero nos costó en algunos estamentos universitarios hacerles creer que realmente era una cosa que necesitaba tecnificación. Era un sector que carecía de tecnificación y no tenía sentido. Es un sector económico que puede generar mucha riqueza local, además. Entonces, por ahí Claro, empezamos a buenísimo. ablandar voluntades. Ahora bien, cuando ya llegas con la idea a la universidad, por ejemplo, y te dicen, sí, sabes que una buena idea, avancemos. ¿Cómo hiciste para seleccionar profesores, para ver quién podía participar ahora, ejecutar esto? ¿Cómo fue ese proceso? El proceso de selección fue primero porque empecé a tener reuniones con gremios, asociaciones. Empezamos. Lo que pasa es que en este aspecto, este trabajo más de relación a la galería lo hago yo en el curso, mientras que María José hace más el trabajo dentro de la universidad, ¿no? Pero las entrevistas, en este caso, de hecho, las hicimos aposta a través de un programa de teleconferencia como este que estamos utilizando hoy, pero claro, pensada hace 10 años. Hace 10 años no era tan fácil. La gente, de hecho, hay mucha gente que se ha puesto al día de las teleconferencias a raíz de la pandemia mundial que tenemos ahora. O sea, ha sido en este año 2020. Pues hace 10 años en la universidad tampoco lo veían muy claro y los profesores que contactábamos tampoco, porque les proponíamos un curso online. Entonces aquellos decían, pero bueno, esto no es serio. Y eso que en la Universidad de Alicante hay dos cosas en la Universidad de Alicante. Está la rama muy innovadora y la rama que como que de alguna manera lleva enseñanzas más tradicionales y que no lo entiende. O sea, sencillamente no entra en su forma de concepción. Sin embargo, la Universidad de Alicante tiene mucha tradición en enseñanza online. Hace 10 años, cuando nosotros presentamos este curso, 9, ya había 3 programas que se impartían completamente online. Esos 3 programas han acabado siendo programas de máster oficiales, o sea, reconocidos en la Bueno, Unión Europea y demás. genial. Ahí te adelantaste un poco la pregunta que te iba a hacer justo ahora, pero ¿cuál es tu relación actual con los cerveceros españoles? Tú hablabas que para el proceso de selección hablaste un poco con el gremio. Ahora, ¿qué Sí. tipo de relación tienen ustedes con la gente tanto de las fábricas en España? No sé si existe un gremio de fábrica dentro de España y con los cerveceros quizás más pequeños, como los cerveceros caseros. ¿Qué relación tienen ustedes actualmente? Pues a ver, en España, sí, grosso modo, está la asociación que agrupa a los cerveceros de España Centro, de alguna manera, que es AECAI, ¿vale? Asociación Española de Cerveceros Artesanos Independientes. Después en Cataluña está el GECAN, el Gremi de Elaboradors de Cerveza Artesana y Natural. Y después hay pequeños grupos, ¿vale? Pues hay un grupo de gallegos que al final pues están ellos, gallegos no como lo piensan los argentinos, gallegos de Galicia, no gallegos como somos todos allí en Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues al final es el contacto en los que están más en el extrarradio, que de alguna manera se agrupan por su cuenta, es más directo, más personal. Entonces, luego tenemos la Asociación de Cerveceros Caseros Españoles, la ACCE, que es una asociación muy grande y que hace mucho por la difusión por la divulgación de la cerveza, ¿no? En casa o de la cerveza craft o de la cerveza de calidad, como lo queramos llamar.
Entonces, nuestra relación con ellos es, pues hasta, vamos, te digo, por ponerte un ejemplo, hace un mes el YECAN, los catalanes, nos preguntaron si les podíamos organizar una jornada de formación sobre un aspecto que ellos no eran capaces de encontrar profesionales y les organizamos la jornada en la Universidad de Alicante. O sea que tenemos una relación muy directa, muy seguida. Al final, en España habrá unas 500, entre 500 y 550 fábricas y de esas, en la mitad, o tenemos alumnos, o tenemos profesores, o tenemos colaboradores, o hemos hecho allí algún tipo de consultoría o de trabajo o de... En fin, que estamos muy en contacto con el sector. Genial. Ahora bien, desde el comienzo existió la idea de orientarse hacia Latinoamérica, a Mm. sumar al resto de los países de habla hispana, o eso se fue dando a medida que el curso surgió. A ver, originalmente la idea era como, claro, como nosotros la soñábamos, era decir, bueno, pues vamos a hacer este test en España, en la primera edición del curso, y vamos a ver qué tal va. Si este sistema funciona, pues claro, si estás en España, pues mal que bien, puedes coger el coche e irte a Barcelona. Entonces, pues, o a La Coruña en avión, ¿vale? No, no hay problema, es fácil, es sencillo. Entonces, cualquier problema, cualquier error que pudiera surgir, inconveniente, profesor con problemas, cualquier cosa la podíamos solucionar porque estábamos en doméstico, ¿no? La sorpresa fue que ese año, de los 108 alumnos que se matricularon, como unos 20 fueron latinoamericanos y nosotros no habíamos hecho campaña de promoción ni habíamos hecho nada porque para nosotros era algo que debía, en el primer año como en fase beta, debería haber sido como pues muy local, ¿no? Pero se apuntaron. Y la verdad es que a partir de ahí cada vez hemos tenido mayor porcentaje de alumnos latinoamericanos y cada vez más relación con el sector cervecero latinoamericano en general. Tú lo sabes porque contigo estamos en Chile. Claro. Y hemos estado en otras partes también, nos hemos juntado tanto en Ecuador como en Colombia, por ejemplo, Y al también. mismo tiempo. Bueno, una pregunta como de estadísticas nomás. Y actualmente, en los últimos ya 10 años, como estamos conversando, ¿en cuántos países han tenido presencia? ¿Desde cuántos países diferentes han tenido o has tenido alumnos? Alumnos de toda Latinoamérica, incluyendo las repúblicas pequeñitas de Centroamérica. Fíjate que hasta el año pasado no teníamos hondureños, pero este año hemos tenido un alumno hondureño. O sea que representados están absolutamente todos los países de Iberoamérica, porque también está España y Portugal. Así que toda Iberoamérica entera está bien representada. Por lo menos Buenísimo, con un buenísimo. alumno. De hecho, Honduras creo que es el único país que solo tiene un alumno. Y luego presencialmente hemos estado en Panamá varias veces, en Chile, en Perú, hemos estado en Colombia, en Ecuador varias veces también. Buenísimo. Bueno, después de esta introducción, vamos de lleno al tema que nos convoca hoy. Tal como tú nombraste un poco que mucha gente, producto de esta pandemia, se está sumando, por así decirlo, al e-learning, podemos darnos cuenta que ustedes ya están hace mucho, mucho más tiempo, desde muchísimo antes, digamos. Ustedes están trabajando de esta manera desde más o menos el año 2010, Raúl. El año 2010 más o menos es cuando se empezó a plantear esto, sí, sí, aproximadamente. Buenísimo. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo surge la idea en el momento que tú dices yo quiero llevar educación a España? ¿Cómo surge la idea de que esa educación sea en una modalidad semipresencial? A ver, la cuestión es que llega un momento en el que muchos han caído de la cuenta, en la cuenta ahora, ¿no? Pero el tema de la globalización, la movilidad, todo este tipo de cosas y las plataformas que ahora mismo tenemos a disposición, en algunos momentos hacen innecesario, incluso extravagante, tener sitios físicos donde, ¿vale? Construir sitios físicos donde todos los alumnos deben peregrinar y algunos peregrinan desde la misma ciudad donde está ese sitio físico y otros peregrinan desde cualquier otro sitio del mundo, pues dejando atrás familia, entorno social. Entonces, por un lado tenemos esta ventaja y este inconveniente, ¿no? Hasta ahora tenemos siempre todo basado en ladrillo y mortero, o sea, en edificios, pero por otro lado tenemos la suerte de ahora mismo tener la plataforma de Internet y accesos de datos cada vez más rápidos. Ya llega el 5G, ¿no? Que dicen que incluso nos están implantando el coronavirus con el 5G. No os lo perdáis. Eso ha sido muy bueno. Bueno, el caso es que tenemos, por un lado, esta oportunidad, por otro lado, el ver que el sistema de ladrillo y mortero está acabado. Está acabado porque la formación debe ser universal.
Entonces, ¿qué es lo que más rompe fronteras? Las fronteras no las van a romper muchos intereses previamente establecidos, pero Internet es libre. Entonces, para nosotros, el poder ofrecer un curso que primero iba destinado a trabajadores en activo, es decir, en la inmensa mayoría de nuestros alumnos, la mitad tranquilamente son cerveceros en activo, profesionales o caseros desde hace mucho tiempo, no, 2/3, de hecho un 65%, son o cerveceros profesionales o cerveceros caseros. Otro tercio viene más con menos experiencia, con otro tipo de formación, etcétera, ¿no? Se especializa de otra manera. Pues claro, nuestra idea era decir, nosotros debemos dar un servicio que no lo cubre el hecho de que alguien se tenga que ir 9 meses a un sitio a estudiar. Ya no he mencionado siquiera el idioma, porque al final, como yo, para mí es un problema un poco más pequeño, porque yo por lo menos hablo inglés. Mucha gente ni eso. Y hoy en día, tal y como está el mundo, pues donde te orientas es a países, pues a Estados Unidos, a Inglaterra. Si piensas en Alemania, es peor. Si piensas en Bélgica o hablas francés o tampoco. Si piensas en Chequia, pues empieza a aprender checo. Con lo cual, para nosotros, el satisfacer dos cosas a la vez, darle la facilidad al cervecero de decir, yo trabajo y trabajo mucho y trabajo duro, pero después tengo mis clases y tengo mis materiales disponibles a la hora que quiera, a la hora que ya he acostado a mis chiquillos si es que soy padre, a la hora en la que he terminado de hacer el lote y no me duermo y me pongo a ver o a trabajar en la parte más académica de la cerveza. Entonces, de alguna manera, por ahí surgió y porque realmente en aquel momento yo venía de Estados Unidos y en Estados Unidos eso ya era un hecho. Yo había hecho varios cursos online, varios. Antes de ir a Estados Unidos, yo hacía cursos de formación de profesores, ¿vale? Y entonces se hablaba como una auténtica panacea, te estoy hablando de hace 15 años, era un poco el futuro. La nave espacial que nos va a llevar al futuro es la enseñanza online. La enseñanza, y se preconizaba mucho el B-Learning, ¿vale? Yo hice varios cursos de B-Learning. Blended Learning es una modalidad que no es bien online. Tiene otro tipo de características que hace que sean mucho más cercanas. Se hace mucho más cercano el trabajo con el alumno, ¿verdad? Entonces, por ahí empezamos a darle la opción a los trabajadores de que pudieran trabajar según su ritmo y desde cualquier sitio del mundo. Y al final esta fue la idea por la cual empezamos el curso. La idea, de alguna manera, el curso nació en Estados Unidos, un poco la idea, y la modalidad también surgió de lo que en Estados Unidos en aquel momento era tendencia. Buenísimo. Y ahí aprovecho a hacerte una pregunta, o que podamos ahondar quizás. ¿Tú habías participado anteriormente, tanto como profesor como alumno, quizás de cursos en esta metodología? Claro, sí, eso es. De hecho, ya te digo, o sea, pero yo he hecho cursos en esta modalidad, están los MOOC, Massive Open Online Courses, por ejemplo, en el MIT, en Harvard, en la Universidad de Oklahoma, el de Química de la Cerveza. De hecho, ese es muy interesante. Hice alguno en una universidad, en la Universidad de Murcia, en la Universidad de Alicante. En la Universidad de Alicante hay una plataforma que incluye varios cursos en esta modalidad. Y al final, un poco como docente que fui en su momento, pues me formé. Y después, como estudiante, al final estás estudiando doctorado, es lo mismo. No tienes los recursos ni tienes el tiempo y entonces demandas más información online. Y en aquel momento lo que se podía encontrar en España era nada. Y yo estaba estudiando el doctorado en Alicante y me estaba formando con cursos que hacía en Estados Unidos, los que estaban abiertos en Harvard, en Yale, en el MIT. Yale estaba un poco por detrás, de hecho, en aquella época. Buenísimo. Yo sé que te referiste un poco a esto, pero podríamos quizás exponer cuáles son las ventajas a tu modo de ver de esta metodología. Hombre, las ventajas. ¿Por dónde empiezo, Fabián? ¿Por dónde Yo empiezo? sé que es complicado, que son demasiadas áreas, pero Está quizás bien, sí, poder, sí. quizás clarificarla, decir como, mira, estas son las cosas más importantes, más relevantes, que hacen que esta metodología tenga una cantidad de beneficios increíble. Claro, vamos a ver, o sea, para empezar, la facilidad con la que el alumno es capaz de integrar la adquisición del conocimiento dentro de su rutina. Es decir, tú puedes decidir en qué momento del día vas a estudiar o en qué momento de la semana le vas a dedicar un tiempo extra a un examen. O planificarte dentro de eso, porque está claro que si fuese un curso online puro y duro, muchas veces la gente confunde curso online con que te mando un manual y si tienes alguna pregunta me llamas, ¿vale?
como te estaba diciendo antes, el curso, tú lo conoces bien, además, no es online, es B-Learning, entonces tiene una temporalidad presencial desde tu casa. Entonces, mis ventajas, que me puedo perfectamente integrar eso en mi rutina laboral, familiar, social, etcétera. Segunda ventaja, pues al final es la misma que el teletrabajo. No tengo que agarrar el carro, moverme hasta un sitio, gastar combustible, perder tiempo, estar en un trancón. Todo eso está, no es necesario, ¿vale? Más ventajas de este tipo de enseñanza. Existe a ver, no sabéis cuando siempre los malos de la clase se ponen en la fila de atrás, ¿verdad? Y siempre el que se siente Exactamente. en la fila de adelante le llamamos tonto y el empollón y el que le hace la pelota al profe. Hay una cuestión con la presencialidad que no todo el mundo le gusta. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, las clases online garantizan una cierta anonimidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Y eso nos lo encontramos sobre todo en los primeros años de curso, hay cerveceros que eran profesionales en activo, que tenían fábricas abiertas, fábricas incluso con mucho éxito porque tenían mucho gusto a la hora de elaborar recetas. La parte del arte la manejaban fantásticamente, no manejaban la parte de la ciencia. Y yo me enteré de que eran alumnos del curso ya pasado el curso, porque te permite ser hasta cierto punto un poco anónimo. Y eso hay gente a la que le va bien. Entonces, pues eso es una ventaja que también tengo registrada porque me lo han comentado, me lo han constatado alumnos, vamos a decir. Es que, claro, a mí ir a clase, yo que me siento en la última fila, en la primera, y hay gente que no le gusta ir al cole, ya está, es que eso es lo que hay al final, Claro. ¿no? Ahora bien, sabemos que no todo, por así decirlo, es color de rosa, no todo es perfecto y no nos gustaría evitar esos temas, sino todo lo contrario, sino que podamos andar un poquito en los desafíos que conlleva tener una educación a distancia. Hoy día, como conversábamos, para mucha gente esto se le ha venido encima, pero sin embargo, queremos aprovechar tu experiencia larga respecto a esto y que podamos conversar acerca de esos desafíos. Pues. Por ejemplo, partiste tú mismo diciendo o explicando, ¿no? Que habían distintas metodologías respecto a cursos online. Yo particularmente he identificado a una metodología que es simplemente usar videos, otra metodología que puede ser clases exclusivamente en vivo. También tenemos metodologías mezcladas, como tú nos comentabas, entre ambas de ellas. Y nos podrías primero contar cuáles son las que tú conoces y qué diferencia hay entre esas metodologías que se pueden desarrollar a través de Internet. Vale, vamos a ver. Un curso puramente online, vale, y yo he hecho algunos cursos puramente online. De hecho, he hecho algunos de cerveza, porque es a lo que me dedico, entonces conviene saber qué es lo que hace la gente que ofrece cursos que incluso se publicitan como másteres, cosa que no puede ser porque solo una universidad puede ofrecer un título de máster. Pero hay academias e instituciones pequeñitas y sitios donde le llaman máster y ya está. Entonces yo me he matriculado de algunos de esos cursos. Y pues básicamente la sorpresa fue la primera vez, la segunda vez ya no. En un curso puramente online de estos que dicen, cuesta 3.000 euros, pero hoy te lo ofrecemos por 450, porque eres el que ha entrado en número 1000, ¿vale? En estos, pues al final te mandan un montón de fotocopias encuadernadas dentro de una mochila con un bolígrafo, te dan un teléfono y te dicen, si tienes dudas, nos llamas. ¿Y quién va a salir al otro lado del teléfono? No, no te preocupes, expertos en el mundo de la cerveza. Ah, ¿me puedes decir el nombre de alguno? Bueno, es que depende a qué hora llames, te va a atender uno, te va a atender otro. Ajá. Y todo así. ¿Vale? Entonces, claro, existe ese tipo de formación. Es una mala aplicación de un curso online, básicamente. No todos los cursos online son así, pero yo he encontrado varios. ¿Vale? Eso, por ejemplo, es una de las amenazas. Tú hablabas de los retos que tenía la enseñanza online. Una de ellas es ese, el intrusismo de gente que sencillamente no ofrece, no ofrece un producto de calidad. Al final, un curso de calidad. Un curso que a la larga ayuda al cervecero. Porque si te vendo cursos, ¿para qué? Para tener un título. ¿Me va a ayudar en algo? No, pero vas a tener un título. Pues yo no le veo sentido a eso. De hecho, cada vez se abandona más esa idea. Es decir, yo necesito un curso profesionalizante y que me den una pila de fotocopias y me referencien a un teléfono, pues
no es un curso, ¿vale? Este es un tipo de curso. Otro tipo de curso combina, ¿vale? A partir de aquí está todo abierto, porque al final, como tú dices, B-Learning es blended, es mezclado. Con lo cual, al final, tú tienes varias herramientas para interactuar. Primero tienes la creación de los materiales y el entorno del campus virtual, porque tú en el campus virtual puedes transmitir más o menos una sensación de más cercanía, una sensación de, depende cómo tú crees y hagas, ejecutes tu campus virtual, el alumno va a estar más o menos perdido. Va a tener un entorno más agradable visualmente que le va a facilitar el proceso de aprendizaje o no lo va a tener. Entonces, para empezar, la creación del campus virtual es una variable. La forma en la que tú, no solamente la plataforma, que ya es, ¿vale? Ahora, pues ahora desde la pandemia tenemos un montón de plataformas nuevas que empiezan a funcionar. Es fantástico, porque antes de alguna manera había un pequeño monopolio, no vamos a hablar de marcas, pero había un pequeño monopolio. La única plataforma que realmente iba bien era una. Y bueno, pues desde qué plataforma usas y qué grado de interacción te permite la suscripción que tengas, por ejemplo, ¿vale? Desde qué tipo de plataforma hasta cómo se organizan las clases, si es un profesor, si hay un moderador, si hay un técnico, si hay, ¿vale? Hay un conjunto de gente, parece que dar un curso online es sencillamente lo que estoy haciendo yo hoy, ¿no? Me pongo delante de un ordenador, empiezo a hablar y ya os estoy dando un curso online. Y mucha gente lo interpreta así. Y no, esto no es así. Cuando nosotros tenemos una clase, en una clase siempre hay una persona que se encarga de los aspectos técnicos, no se oye, hay desfase, hay que arreglar ¿vale? Una persona que solamente está dedicada a eso. Una persona que solo está dedicada a moderar e interaccionar, o sea, a facilitar la relación entre los alumnos y el profesor, y después un profesor. O sea, a lo mínimo, en una clase siempre tiene que haber por lo menos 3 personas. Por lo menos. Buenísimo, buenísimo, ¿Vale? Raúl. Entonces, pues por ahí combinas. ¿Qué diferencias hay? Pues mira, esas que estamos hablando. Tipo de plataforma, forma de presentar las clases, forma de relacionarte con el alumnado. ¿Vale? Si tú sencillamente planteas un curso, no das las herramientas de interacción adecuadas, no te molestas en mantener una relación adecuada entre, o sea, generar un clima de cooperación entre profesores, alumnos, pues al final se pierde gran parte de lo que se podría ganar en una agora virtual. Al final es que es lo mismo. Es un patio de escuela, es un sitio donde se están juntando, además, afortunadamente, gente de muchos países para hablar de cerveza. Si tú sabes dinamizar esa relación entre los alumnos, no se echa tanto en falta la presencialidad. Perfecto, Raúl. Quizás pudiésemos hacer ciertos conjuntos entonces. Un conjunto casi de simplemente envío de material, como tú nombraste, que puede ser un PDF, por ejemplo, o un grupo de hojas, como tú nombrabas. Quizás complejizarlo utilizando recursos como videos y llegamos a esto que es como la parte que combina todo lo anterior, por así decirlo, donde tenemos B-Learning que mezcla estas cosas y de cierta forma intenta buscar lo mejor de ambas partes, ¿no? Correcto. Y esa es la idea, mezclado. Y esto es una idea súper novedosa y súper rompedora hace 15 años. Nos daban cursos en la universidad, los profes de allí, de la Uni de Alicante. Y era como, esto es el mañana. Y claro, ver cómo ahora de repente se ha materializado y para nosotros en los cursos, ¿no? Que son en la plataforma completa de los cursos. Pero ahora mismo, desde marzo, para el común de los mortales alrededor del globo, se ha Claro, hecho común exactamente. este tipo de interacción, ¿no? Sí, me parece muy, muy curioso. Mi hermano trabaja en una empresa que pensaba implementar esto en un plazo de 5 años y de repente tuvieron que implementarlo en un mes. Claro, de un Y día para el bueno, otro. implementémoslo y avancemos. Entonces esto hizo que todo fuese mucho más rápido y eso que parecía el futuro hoy día sea parte de nuestra realidad y nuestro día a día simplemente. Sí. Ahora bien, queremos empezar a ahondar un poquito en cada uno de los casos anteriores. Entonces, parto preguntándote acerca del uso de video en general para educación. Una de las complejidades que al menos nosotros vemos al respecto es cómo poner límites en cuanto a cuánto ahondar dentro de un video y al mismo tiempo cuánto repetir ciertos conceptos para que la gente logre entender de buena manera. ¿Cómo tú abordas eso, por ejemplo, cuando se utiliza este recurso audiovisual como parte de la enseñanza? A ver, primero, no todo el mundo vale como profesor. Eso hay que tenerlo claro, pero ni como profesor presencial ni como profesor online.
¿vale? E incluso está el caso de profesores que les gusta mucho la presencialidad y son incapaces de hacerlo online. Ahora se han dado cuenta en muchos sitios, en muchos departamentos en la universidad, ¿no? Que dices, bueno, yo me adapto y doy clase o yo es que soy incapaz de adaptarme. Y no es que no quiera, es que no sé, es que no puedo. Pues eso pasa sobre todo con gente de una cierta edad, ¿no? Gente que ya está a camino de la jubilación. Entonces, pues les cuesta más adaptarse. Uy, me quedé en blanco. Nos preguntamos acerca de los videos, cómo hacer que el Sí, video en perdona. general... Vale, entonces, ¿de qué manera tú primero hay una característica personal que se puede educar? ¿Vale? Entonces, lo primero que tienes que hacer es molestarte en que el profesor entienda que lo que va a hacer es una clase, pero en un medio físico diferente del que puede estar acostumbrado, de aquel en el que se puede sentir familiar. ¿Vale? Entonces, le tienes que hacer ver a un profesor que no se puede hacer lo que estoy haciendo yo, ponerse delante de una cámara y empezar a hablar y pretender que los alumnos lo van a entender. Entonces, tienes que comunicar con el profesor y tienes que ayudarle a preparar unas presentaciones que sean lo suficientemente atractivas, con un material gráfico que complemente eso y lo apoye con imágenes. Una imagen vale más que 1000 palabras. Una forma de hablar, unas cadencias y sobre todo, y aquí es donde llegamos al culmen, los vídeos han de ser cortos. Luego cada maestrillo tiene su librillo y hay profesores con los que hemos sido incapaces de trabajar la longitud de los vídeos. Hay de todo y en algunos profesores no se hace tan pesado, ¿vale? Porque depende cómo tú enfoques el vídeo, depende si está saliendo tu imagen en la esquinita o no está saliendo. Yo no sé cómo lo veis ahora, yo ahora mismo veo mi imagen en la esquina, ¿vale? Entonces, si tú estás hablándole a la cámara, por ejemplo, si tú estás leyendo, lo que estás diciendo no estás mirando a la cámara. Yo ahora estoy mirando a la cámara y es como si, o sea, se siente como que realmente te miran a ti, ¿vale? Entonces, este tipo de detalles facilita que el alumno se sienta más o menos atraído o que continúe o persevere viendo un vídeo. En cualquier caso, los vídeos de más de 10 minutos suelen ser un error. Y en mi opinión, y una cosa que decías, que mencionabas directamente, y esto es una opinión al final, ¿eh? O sea, yo tengo mis reglas, mis trucos, mis preferencias, pero luego no son una verdad absoluta. Pero un vídeo no debe durar más de 10 minutos, bajo ningún concepto. Porque no se mantiene la atención. Es que es una curva de atención, de voy ganando atención, estoy en una meseta, baja mi atención. Y es periódica y cada 10 minutos baja. Y eso es algo que se ha estudiado mucho, con lo cual, pues en principio, ningún vídeo debería tener más de 10 minutos Perfecto. para De que sea hecho, buen didáctico. justo tenía esa pregunta como a continuación y que bueno que hayamos podido abordarla, porque hoy día nos enfrentamos a un mundo de la inmediatez, donde tenemos, no sé, desde Twitter que tiene unas palabras súper limitadas hasta quizás historias en Instagram que no van a durar más allá de 10 segundos, por ejemplo. Es Sí. difícil de repente, como tú decías, extender mucho porque realmente hay una mezcla entre que tú puedes poner atención a esto y que además el mundo está virando a hacer las cosas un poco más cortas, un poco más rápidas en general. Sí, es verdad. A mí el tema de la inmediatez o de... A veces yo me descubro haciéndolo, ¿no? Yo mismo, porque yo reniego de esto. Pero muchas veces me veo haciéndolo. Porque tienes varias cosas que mirar, hay una noticia que te llama la atención, hay cosas y acabas leyendo un titular y un poco en diagonal. Claro. Y acabas prefiriendo una red social que te enseñe una foto y ya, pues está bien, y fuera. Y como que se queda todo en un poco superficial, ¿no? Hay muchas veces, por ejemplo, fíjate cómo son las cosas, al correo de información de los cursos llegan preguntas de cosas que están justo encima de donde está el formulario de contacto, ¿vale? A la gente le gusta ir en diagonal, en transversal, es inevitable, pero no Sí, se al puede. respecto yo creo que hay que tener mucha paciencia ahí de nosotros en este caso que estamos desde el otro lado, por llamarlo de alguna manera. Nos ha pasado de repente con afiches, en el caso nuestro, donde el horario está puesto y la gente pregunta, bueno, ¿ya qué hora es? Claro. Está Pero, ahí. y no es pero no lo hacen, tampoco es que necesites paciencia, no lo hacen porque hasta esto nos lleva el mundo, es decir, no tengo más tiempo que dedicarle porque me está llegando la parada del bus y es la próxima, me bajo y me da tiempo a escribir cuánto cuesta y no me he dado cuenta de que lo pone justo arriba, ¿no? Claro. Entonces, contra eso, en realidad,
no hay nada que hacer. Lo superficial es lo contrario de lo que es profundo. Si tú quieres profundizar en un tema, no te queda más remedio que olvidarte de la superficialidad. Es decir, hay una serie de herramientas que te van a facilitar la tarea, hay formas de presentar los materiales, de darte recursos, de hacértelo más agradable o más ameno, pero al final, si quieres profundizar, tienes que sentarte durante unas horas en una silla y estudiar. El proceso de autocultivo es así, ¿no? Eso no hay más, no hay mucha vuelta que darle. Bueno, hablemos precisamente de lo que acabas de decir con respecto a qué tan ameno tiene que ser, digamos, estas plataformas para que no se vuelva una tortura, sino que se vuelva algo que efectivamente logre el fin de desarrollar el aprendizaje. Entonces, vamos por un aspecto que a nosotros nos parece clave, al menos. ¿Qué crees tú que tiene que tener algún software, algún programa específico para que sea conveniente y sea cómoda la clase en vivo y que logre este objetivo? A ver, tiene que premiar la interacción, ¿vale? Al final, el alumno que está en su casa, por más que no le hubiera gustado estar en un aula, también quiere sentirse atraído, quiere que lo que está diciendo el profesor le llame la atención, que la forma en la que se dinamiza esa clase sea lo suficientemente dinámica como para no aburrirse. Es lo que nos pasa cuando estamos en una de estas típicas películas que echan después de comer en todos sitios, que parece que son hechas para dormir la siesta. Si no te interesa, no te atrae lo que estás viendo, pues te quedas dormido. Si estás en tu ordenador en casa, y esa es quizás la mayor desventaja de la enseñanza online, si estás en tu ordenador en tu casa, o te llamo la atención, o te cambio de ritmo, o te llamo, o te estoy constantemente dando ese tipo de interacción, o te vas a dormir, o te vas a ir al frigorífico por una cerveza, o te vas a poner a hablar con tu mujer, o te vas a ir a pasar al perro y dices, ya la veré después grabada. Es necesario primar la interacción y muchas veces incluso sobre el contenido. O sea, vale más la pena ver un poco menos, pero interaccionar un poco más. Porque es la forma de tener enganchado al público, de que la gente se sienta involucrada en el proceso de enseñanza. Y al final, si el alumno no se involucra en el proceso de enseñanza, no hay nada que hacer. O sea, eso es así. Todavía no se ha inventado lo de inyectarnos el conocimiento. Si el alumno no se involucra, no hay nada que hacer. Ventaja, cuando estás en un entorno de este tipo, los que están a tu alrededor son tus propios apoyos, tus propios impulsos, porque ves que estás con gente de tu rubro, de tu barrio, y ves cómo están haciendo lo mismo que tú, renunciando a un rato de estar con los niños, renunciando a salir de joda porque he tenido que hacer un lote y ahora me tengo que ir corriendo a clase. El propio impulso es tu entorno social. Hay que conseguir que esa persona después en casa no se sienta sola delante de un ordenador. Tiene que sentirse en el aula. Por tanto, ¿qué herramientas debe tener de modo imprescindible una plataforma para hacer clases de este tipo? Pues primero, una forma de interacción con el alumno. Puede ser por audio, puede ser escrita. Si no tiene eso, no hay nada que hacer. En realidad no hay clase, sencillamente hay un monólogo de un profesor, ¿vale? Tiene que tener un registro de asistencia, porque de hecho es muy interesante que tú veas quién te está acompañando en clase, que veas que hay personas detrás. Entonces, no es trivial el hecho de que en muchas aplicaciones o en muchas plataformas aparezca el listado de asistentes a la derecha, igual que no es trivial que en algunas instituciones lo oculten. En parte por ley de protección de datos, pero en parte porque no les interesa un contacto entre los alumnos y eso no está bien. En mi opinión, no es didáctico, no favorece el proceso de aprendizaje. ¿Vale? ¿Qué más cosas tiene que tener? Pues obviamente una estabilidad, capacidad para poder grabar las sesiones. En realidad, pues mucho de lo que ahora mismo estamos viendo. Después hay que analizar plataforma por plataforma, ¿no? ¿Cuál te ofrece más herramientas de interacción o menos? Buenísimo. Ahora bien, en tu experiencia, ¿de qué manera, aparte de la plataforma, tú logras que exista efectivamente esa participación activa de las personas? Lo del moderador, por ejemplo, que tú conversabas anteriormente, ¿para ti pasa a ser esencial para lograr esta interacción? Total. Sí, sí, sí. Porque además es que el moderador cubre los huecos en los que el profesor no puede estar pendiente de la interacción. La interacción no depende del profesor, depende del moderador. Porque el Claro, profesor claro, está entiendo. centrado en lo que tiene que estar centrado, que son los contenidos. Entonces, la interacción depende del moderador. El moderador es la clave de que una clase sea buena.
Buenísimo, buenísimo, Raúl. Ahora bien, hablamos un poco de los videos en cuanto a la temporalidad, que ojalá el video nunca dure más de 10 minutos, pero en el caso de una clase en vivo, digamos, como la que estamos haciendo hoy, ¿también existe, a tu modo de ver, algún tiempo máximo en el cual ya se hace demasiado pesado? Esa limitación existe en clases presenciales, ¿vale? Y de hecho ronda la hora aproximadamente. Lo que pasa es que las clases en realidad presenciales deberían tener, según las teorías de algunos, ¿vale? Yo he estudiado mucho sobre eso, pero soy usuario, no soy investigador en esta materia. Por lo que he leído, tú tienes clases que deberían de ser de 50 minutos porque te cuesta 10 arrancar y pierdes 10 al final. Y con eso te garantizas media hora de atención máxima. ¿Qué pasa? Que eso es en un entorno en el que estás en contacto físico directo, visual, olfativo, táctil con otras personas. Entonces ahí hay una serie de impulsos, una serie de distracciones que te obligan a tener una disciplina concreta. A cambio, cuando estás en una clase online, puedes alargar esos tiempos porque estás en tu casa, en tu entorno, en el entorno que tú has decidido que estás cómodo, pero por otro lado, la desventaja es que te obliga a tener fuerza de voluntad, porque tienes al lado el frigorífico y es más divertido irse a tomarse una cerveza. Entonces, claro, te obliga a tener fuerza de voluntad, pero te permite alargar las sesiones. Con lo cual, una clase de online tranquilamente puede durar 2 periodos de 50 minutos. Perfecto, perfecto. Ahora bien, ¿cómo manejar quizá otros problemas más mundanos con respecto a esto? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, problemas tecnológicos de parte de los alumnos, de parte de los profesores también, como conexión a Internet que puedan ser intermitentes, posibles cortes de luz, por ejemplo. Bueno, pues para eso tenemos un ingeniero informático siempre detrás, ¿no? Pendiente de que pueda pasar cualquier cosa y a veces es sencillamente un problema con el navegador y otras veces pues es un problema de configuración de ordenadores y tener eso no te garantiza que todo vaya a ir bien. Si hay un apagón en la sede central de Adobe y se desconecta el servidor, pues ese día no va a haber clase. Es una cosa, ¿sabes? Pero de este tipo de cosas. Por otro lado, quitando este tipo de cosas, el resto los puede resolver alguien que tenga competencia en el uso de las herramientas. Claro, tiene que ser experto en el uso de esa herramienta de plataforma virtual, tiene que ser experto en el uso de un sistema de campus virtual, sea creado en la plataforma que sea. Pero una vez que está hecho eso, pues si cae un rayo encima de la torre de conexión, no hay clase. Esas cosas son así. Simplemente se reprograma. Eso es. Hay que empezar de nuevo y ya está. Buenísimo. Ahora bien, en el caso que existan estas jornadas presenciales, digamos, online, ¿cómo se logra de poder conjugar los horarios para tantos países diferentes? Porque, por ejemplo, ahora tú estás casi la noche en España y nosotros estamos acá en la tarde. Claro. A ver, cuando nosotros empezamos a tener una proporción sustancial de alumnos latinoamericanos, en la tercera edición lo que hicimos fue duplicar las clases. Entonces nosotros tenemos una clase, pero nosotros la solución a esto es tener una clase en horario europeo y otra clase en horario americano. Y sí es verdad que América no es lo mismo la punta este de Brasil que la punta oeste de Alaska, ¿vale? O sea, América cubre 8 o 9 usos horarios, pero aún así todavía o sea, hay una dispersión de 4 a 5 horas, es manejable. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahora bien, en el caso de utilizar una metodología mixta, como ocurre en lo que tú coordinas, ¿cómo aseguras que las clases presenciales se utilicen para responder las consultas referentes a lo tratado en esa semana y no haya o no exista la dificultad de tener preguntas más generales? Que la gente no pueda preguntar de temas ya pasados durante mucho tiempo o temas que vienen por tratarse. Bueno, pues al final es establecer unas normas de conducta dentro del curso y que todos aceptamos. Entonces se da un acceso a profesores durante un tiempo concreto. Claro, hay que tener en cuenta, nosotros tenemos una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que más de la mitad de nuestros profesores son profesionales de la cervecería. Más de la mitad, no, 2/3 son profesionales de la microcervecería, ¿vale? Entonces, eso es una ventaja, porque cuando te responden a una duda, te responden muchas veces en función de una experiencia adquirida, ¿vale? No en función de lo que he leído en un libro, como
como es el caso de otros profesores que no se molestan en saber qué es lo que pasa fuera de sus aulas. Luego tenemos esa ventaja, es la desventaja de que no son docentes profesionales. Entonces, claro, el acceso a su tiempo necesariamente es limitado. Sin embargo, los alumnos durante los cursos, al final, depende un poco de la voluntad del profesor. Y hasta la fecha, pocos alumnos se han quejado de que un profesor no les haya hecho caso en cualquier momento. ¿Cómo se maneja cuando hay preguntas que no corresponden a la materia que se está tocando en esa clase? Pues toreando con un poco de gracia, ¿no? Le puedes emplazar al alumno a esperar dentro de 2 semanas vamos a ver este tema con tal profesor, o puedes decirle en qué parte de los materiales ya pasados puede encontrar la respuesta a eso. O sencillamente se le puede dar la vuelta y con un poco de gracia dar transversalmente una respuesta asimilable a la de la clase, si es que es posible, que no siempre es posible, sin dejar al alumno sin una respuesta. Al final a los profesores les da igual. Dice, es que me está preguntando por el lúpulo y yo soy el profe de Maltas. Ya, pero bueno, pero es que si sé responderle, ¿por qué no le voy a dar una respuesta? Necesariamente tiene que ser más rápida para que la clase no se vaya de objetivo, ¿no? Pero Buenísimo. Ahora bien, ¿cómo logras medir que efectivamente un alumno aprendió en esta metodología? hombre, es que hay exámenes. Claro. Hay exámenes en los que, vamos a ver, hay dos formas de ver el examen. El examen puede ser una herramienta punitiva o una herramienta docente, ¿vale? Entonces, si tú lo utilizas como una herramienta punitiva, es como cuando nos sentaban, cuando teníamos 10 años y nos obligaban a aprender la tabla de multiplicar, ¿vale? Entonces, sencillamente te sentaban en un sitio y te decían 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. ¿Y cuánto es, Manolito, 7 por 6? Pues 42. ¿Vale? Y después te ponían un examen. Y si no lo aprobabas, te ponían un número en rojo muy feo que cuando llegabas a casa a tu papá no le hacía mucha gracia. Y era una forma de tener controlado a gente que a lo mejor no tiene todavía la madurez mental, porque estamos hablando de niños, ¿vale? Hay otra forma de entender los exámenes o las evaluaciones o los controles. Y es como una herramienta de aprendizaje. Es que, de hecho, hay muchos que trabajamos para dejar de estigmatizar el tema del examen. Es que el examen es una herramienta de aprendizaje, es que bien enfocado y bien administrado es una forma de que un alumno sepa si está donde tiene que estar, si ha adquirido todos los conocimientos que alguien que sabe en algunas materias mucho más que él o ella, o sea, el profesor, ya ha pasado por ahí y entiende que eso es lo que necesita saber. Entonces, si yo me estoy fiando de que esta persona que tiene esta experiencia y esta formación cree que debo saber estos 15 puntos y yo solo he acertado 3, debería replanteármelo. Porque lo que estoy haciendo no es obtener un título porque mis papás me obligan a ir a la escuela. Lo que estoy haciendo es obtener una formación profesionalizante. Y o le meto esfuerzo o no saco nada. No es un acto pasivo. Necesita de fuerza de voluntad y además de controles, que muchas veces son autocontroles. Genial. Ahora bien, ¿qué aspectos crees tú que son los más importantes de las evaluaciones de estos exámenes, considerando que una metodología a distancia, donde no estamos en una sala reunidos y hacemos que el alumno, por ejemplo, no tenga su celular en la mano o no tenga el material estudiado en la mano, te pueda responder efectivamente demostrando que aprendió? Mira, esto tampoco debería confesarlo porque está grabado, ¿no? Pero no pasa nada. Yo cuando me hice la carrera había una parte de la tabla periódica, yo soy licenciado en químicas, esto es una cosa seria, te tienes que saber la tabla periódica, pero yo me negué en redondo desde lo más profundo de mi ser a aprenderme los lantánidos y los actínidos. ¿Por qué? No soy físico, soy químico. Tú de eso sabes, Fabián. Entonces, ¿para qué rayos quiere un químico los lantánidos y los actínidos? Me los escribí con una agujita en un boli Bic, de estos que son hexagonales. Y cuando llegaba un examen en el que lo necesitaba, miraba así y apuntaba. Porque siempre me molestó que me obligasen a memorizar cosas. Y eso me molestaba hace 25 años. Pero es que ahora todos tenemos un celular en la palma de la mano. Entonces, ¿para qué rayos te voy a hacer a ti aprender exactamente un número que luego a lo mejor a la hora de aplicarlo vas a tener dudas, No. Entonces, ¿de qué manera controlas que un alumno no copie durante los exámenes? Muy fácil, invitándole a que lo haga. Es decir, nosotros invitamos a nuestros alumnos a que copien. Les damos un plazo
enormemente largo para resolver el examen y no controlamos si alguien les ayuda. De hecho, les recomendamos que utilicen el examen para repasar, porque esa es la verdadera clave. Es decir, estás llegando a un examen, estás repasando lo que el profesor ha pensado que era importante para ti. No tienes por qué estar memorizándote una cosa para después soltarla. Cuando tú quieras saber determinada cómo varía la presión con la temperatura en este gas que vas a estar inyectando en tu cerveza, no lo vas a saber de memoria, no te tienes que saber un abaco, no te tienes que memorizar una tabla. La vas a tener en la mano. Entonces, mi pregunta va a ser esa. Y la herramienta que te voy a dar es que sepas buscar la información. Es decir, te ayuda a gestionar la información. No te la estoy metiendo en la cabeza, ni quiero que me estés demostrando aquí, firmando con, ¿sabes? Casi parece firmando con sangre, que has aprendido. No, no, si tú eres el que quieres aprender, que me lo demuestres a mí, pues te puede hacer sentir bien, pero realmente lo importante es que tú sepas. Ahí es el uso del examen como herramienta didáctica, no como herramienta punitiva. Con lo cual, ¿cómo evitas que los alumnos copien? Invitándoles a que lo hagan. Buenísimo, buenísimo, genial. Es como un cambio de paradigma al final del día. Esa es la parte importante, de entender efectivamente lo que uno espera de un examen. Claro, eso es. Para nosotros es una herramienta docente y hay que incorporarla en el proceso docente. Y no solo lo aplica, y no es una cuestión minoritaria, ¿eh? Somos muchos profesores los que pensamos así. Genial, Raúl. Aprovecho la pregunta siguiente de algo que surgió incluso por el chat que estoy viendo en este momento. Si bien la teoría es posible abordar la distancia, existen materias que necesitan ser presenciales, como por ejemplo el entrenamiento sensorial, como por ejemplo algunos aspectos de la producción misma. ¿Cómo abordan ustedes estos casos? En nuestro caso lo que hacemos son talleres, ¿vale? Por eso el curso se llama, está en modalidad online, más bien B-Learning, o modalidad semipresencial. Nosotros lo que hacemos es ofrecer la oportunidad de que los alumnos hagan ese entrenamiento sensorial y ese entrenamiento más de taller, ¿no? De hands-on, de tocar, de oler. Todavía no sé si el 7G, pero el 5G no nos va a dejar oler a través del ordenador. Con lo cual, aquí sí, es en lo que nosotros dedicamos presencialidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues agrupándolo de manera que a los alumnos les sea incorporable a su a su dinámica laboral. O es todo junto en una semana, o es en fines de semana, de manera que podamos darle al alumno esa parte que le falta. Pero no te estoy enseñando a hacer un análisis sensorial. Te estoy enseñando a que hagas el primer análisis sensorial. El resto te estoy dando las pautas para que entrenes. Al final, una formación no es buena si empieza y termina dentro del aula. Empieza dentro del aula y no termina nunca. Con lo cual, al final, la forma de conseguir transmitir esta última parte, que es el análisis organoléptico, no queda más remedio que hacerlo presencial. Por ahora, sí. Buenísimo. Y Ahí que siga surgió una así, ¿eh? pregunta. Y que siga así. Bueno, ahí surgió una pregunta inmediata acerca de esto. Y en el caso puntual de ustedes, que están ubicados en tantos países, ¿cómo lo hacen para conjugar todos estos países? Pues con muchos viajes. La verdad es que, pues, a veces dándonos palizas soberanas. Me estoy acordando del año pasado, estuvimos Boris y yo, fuimos a coordinar los talleres enseguido de Panamá a Bogotá. Bueno, eso fue terrible. Cada vez que nos acordamos, Boris y yo, brindamos para olvidar. Porque al final te pasas, claro, te pasas de Pues, 14 días, trabajas 13. Trabajas 13 desde antes de que los alumnos lleguen para prepararlo todo hasta después de que los alumnos lleguen para recoger, para organizar, para el día siguiente, para las compras, para estar nervioso porque el profesor le ha pasado esto, le ha pasado lo otro. Entonces, bueno, Fabián, ¿qué te voy a contar si tú lo sabes bien? Tú los has sí, sí. organizado con nosotros. Ahora bien, otra pregunta quizás que también es un desafío con respecto a la enseñanza virtual. ¿Cómo se logra conjugar distintos niveles de conocimiento que los alumnos puedan traer al inicio de un curso? Bueno, esos distintos niveles de conocimiento depende en qué fase, o sea, en qué tipo de conocimiento tengas esa diferencia de nivel. Si es un conocimiento relacionado, por ejemplo, con un aspecto puramente científico, ¿vale? Vamos a ir a la parte de proceso, la bioquímica del hervido.
de la bioquímica de la extracción del lúpulo, la bioquímica del macerado. Al final ahí no queda más remedio que tratar de simplificar las cosas para el que menos sabe y ofrecérselas de una manera orientada al que sabe mucho. Porque sí, yo estudié la carrera de química, pero allí no me enseñaron a hacer cerveza. Entonces yo al final, donde no necesitaba que me explicasen lo que era una enzima, la primera vez que hice cerveza sí tuve que leer exactamente qué es lo que estaba haciendo. Porque a pesar de haber estudiado el proceso, no tenía esa orientación. De hecho, nosotros hemos tenido doctores en bioquímica haciendo el curso como alumnos, no solo como profesores, también como alumnos, porque ellos valoran el hecho de decir, sí, sí, de biología no me vas a enseñar nada. En la clase de levadura, pues me voy a aburrir, pero es la clase dedicada a la levadura como ingrediente o a la levadura como producto para fermentar, ¿vale? Entonces, ¿cómo consigues al final? Sencillamente bajándote al nivel. Muchas veces son los propios alumnos de mayor nivel los que responden a los que tienen menor nivel. Y esto es cuando enfocamos una clase puramente académica. Cuando enfocamos una clase más experiencial, una clase en la que se basa más en la experiencia de un profesor que ha tenido este u otro problema, muchas veces a esos alumnos con un perfil más académico les ayudan las intervenciones de sus compañeros con un perfil más profesional. Entonces, al final, da gusto ver cómo el fontanero y el doctor en bioquímica se van juntos de bares. Uno le explica al otro lo que es una enzima y el primero le explica al segundo cómo instalar una válvula. Es muy rico el entorno de aprendizaje si lo sabes crear, si lo sabes lograr, si lo sabes dinamizar y mantener, es un entorno de aprendizaje riquísimo. Genial. Creo que la pregunta siguiente está un poco respondida, pero en el caso de ustedes, ¿implementan algún tipo de requisito de entrada o prueba de conocimiento relevante o simplemente prefieren hacer esto que acabas tú de contar? No. Hay un filtro. Es decir, varios años hicimos una encuesta, ¿no? Antes de matricularte tenías que hacer una encuesta y en función de lo que ponía esa encuesta, pues te dábamos una serie de indicaciones. Pues es que no deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, quizás este curso no es de tu nivel o este curso te llega demasiado bajo de tu nivel. Al final, es una herramienta que no tenía un interés adicional porque el alumno ya se había matriculado. Entonces, al final, para cuando resolvía esto, ya le recomendabas cosas que no quedaba más remedio que trabajar con él y nos costaba y nos cuesta muchísimo trabajo trabajar con algunos alumnos que hay que estar mucho más pendientes de ellos. Hemos tenido algunos alumnos de un perfil de edad muy elevada que el uso del correo electrónico ya para ellos es un problema. Y aún así, pues se echaron a la galería, se echaron con arrojo, dijeron, pero yo me lo voy a sacar. De hecho, este, por ejemplo, era el padre de un cervecero. Y es que no sabía utilizar el correo electrónico y su hijo le dijo, tú trabajas conmigo en la fábrica y tú te vas a formar. Y lo tuvimos. Pues a este perfil de alumno hay que darle mucho más apoyo. Igual que al perfil de alumno que llega, pues que es como quien dice, sabe sumar, leer y sabe las 4 cuentas y leer, ¿no? Pues a ese le tienes que ayudar más con la parte de complementar su formación teórica. Está claro que el que se acerca a un curso de un nivel estándar, el que se acerca por arriba, digamos, en algunos aspectos académicos, tiene que focalizarse en adquirir aspectos más experienciales. El que se acerca con una formación muy profesional, muy de desarrollo manual, de experiencial, ese necesita complementar muchas veces su formación con lecturas extra, está claro. El que llega con menos nivel de una cosa o de la otra tiene que hacer un esfuerzo extra, pero eso siempre es así. Es que hay cosas que son inevitables, hay que echarle fuerza de voluntad, hay que estar sentado un rato en una silla, no siempre nos gusta, pero hay cosas que son inevitables para el proceso de aprendizaje. Todavía no hemos aprendido a transferirlo con ningún tipo de onda. Genial. Ahora, ¿qué piensas tú con respecto del resguardo del trabajo que realiza un profesor versus, por así decirlo, el nivel de acceso que un alumno necesita? ¿Ya? Eso es como una pregunta recurrente muchas veces de, por ejemplo, tú haces un video, una clase como larga en vivo, queda registrada. Hay un trabajo asociado a un profesor ahí, pero al mismo tiempo un alumno que quiere volver a verla. ¿Cómo se conjugan ambas cosas? ¿Dónde quedan los límites al respecto? ¿Te refieres aspectos como el copyright, los derechos de copia y Exactamente. utilización? Correcto, vale. Sí, a ver, eso es un problema.
y es un problema y no seré yo el que tira la primera piedra porque yo también tengo algún libro en PDF, yo también tengo una película descargada y bueno, vale, es cierto que es una cuestión que es necesario empezar a respetar y entender que hay que respetar. ¿Por qué? Porque cuando tú violentas un acuerdo de copyright, estás despreciando la voluntad de una persona de ganarse la vida utilizando sus conocimientos que ha adquirido con trabajo y sacrificio y que ha desarrollado con una serie de horas de trabajo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros, si todos los años nos toca hacer alguna intervención en los grupos de contacto que tenemos con los alumnos, de WhatsApp, en el chat del curso, pues nos toca hacer alguna intervención de, chicos, si no tenéis el copyright de este libro, no lo podéis compartir. No lo debéis compartir. Entonces, bueno, pues sencillamente nosotros, otra vez, como pensamos que la mejor manera, te das cuenta que muchas veces pensamos un poco saliéndonos del tiesto, ¿no? Como pensamos que es una estupidez que tú te compres un disco duro, descargues unos materiales y con ello violes una ley, lo que ofrecemos y hemos sido capaces de conseguir es que pagando una tasa administrativa, tú cada año te puedes matricular de nuevo y ver las clases de ese año, los materiales que se hayan renovado. Cada año tenemos nuevos profesores, muchos años tenemos asignaturas nuevas. Entonces, al final, tú pagas una tasa ridícula, que básicamente es la tasa de apertura de matrícula, ¿vale? Sin más, me parece que este año eran 33 euros, con lo cual 35 dólares. Y con eso accedes a todos los materiales como si fueras alumno del curso de nuevo. Es decir, por un lado está el derecho del alumno a volver a disfrutar de esa formación. Es un derecho que nos hemos inventado un poco. En la realidad, es un derecho que ha sido necesario hacer una serie de, vamos a llamarlo, triquiñuelas para conseguir que, y no por parte de los profesores están perfectamente de acuerdo con este sistema, ¿no? Pero a veces la legalidad es demasiado legalista. En cualquier caso, entendemos que un alumno que ha contribuido a la generación de conocimiento debe disfrutar de él a lo largo del tiempo. Es formación permanente. Así que esa Buenísimo, es nuestra solución. No hace buenísimo. falta que te lo descargues, pero no porque esté prohibido, sino porque es que te cuesta más barato matricularte el año que viene que comprarte un disco duro y cometer una ilegalidad. Claro, es más barato simplemente pagar la cuota de nuevo. Ahora, es evidente, lo hemos conversado a lo largo de esta entrevista, que producto de la crisis actual del COVID, la oferta de cursos en formato online se ha multiplicado, que hay mucho más plataforma y mucha más oferta al respecto. ¿Tú crees que esto se va a mantener post-COVID? No lo sé. No lo sé. O sea, ahora mismo ya de alguna manera me estás pidiendo varita, bola de cristal. En realidad estamos, no en esto, en general yo estoy un poco despistado con cómo va a ser el futuro. Sí que he visto ya, de hecho comentaba, cosas que ya son un problema endémico del sector de la enseñanza no presencial, que es pues esos intrusos que incursionan, no tienen una formación adecuada, no tienen un respaldo, no tienen organismos de control. Por ejemplo, a nosotros nos controla la Universidad de Alicante, ¿vale? Es muy fácil en muchos momentos la tentación de decir, bueno, aflojo un poco porque así obtengo este perfil de alumno o este tipo de, o me expando a, y en la educación y sobre todo en la educación privada hay que mantener un balance entre lo que es necesario para el mantenimiento de una institución privada y lo que es necesario para darle que hay que darle a los alumnos, ¿no? Entonces, en fin, creo que la aparición de tantos cursos online no augura nada bueno en cuanto a lo que puede significar de confusión para un consumidor que a veces no va a saber elegir correctamente. No digo elegirnos a nosotros, digo elegir correctamente en función de sus necesidades, ¿vale? Hay muchos desalmados. Yo os he comentado cursos en los que me he gastado 400 euros para certificar que hay gente que son unos desalmados, que te dan unas fotocopias y te dicen, y si no te gusta, tarde para devolver el dinero porque abriste la mochila, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a ser esto? Primero,
muchas de estas instituciones, academias que han abierto cursos online, que además en algunas ocasiones incluso lo dicen, ¿no? Es que ahora pues hemos abierto toda nuestra enseñanza, va a ser online. Y dices, vale, eso quiere decir que hace 10 años ni habías pensado en cómo implementar un sistema que te llevas al futuro y ahora mismo te ha cogido el toro y lo único que tienes es necesidad de ingresar matrículas. Y de alguna manera dices, vale, pero ha habido un proceso de un año en el que hayas estado madurando, seleccionando profesores, dándoles la formación adecuada, ocupándote de la calidad de esos materiales. No, no hay nada de eso. Entonces, sin conocerlos, porque ya me cansé de pagar de 400 en 400 euros por cursos que no valían nada, sin conocerlos no auguro muy buen futuro. Pero es más, creo que después del COVID estas empresas van a renunciar a ese tipo de actividades porque piensan que es fácil, pero no es fácil. Incluye una infraestructura humana que hay por detrás que no se ve. Parece muy sencillo. Parece que para organizar un curso online solo tengo que estar yo aquí hablando con vosotros. Y hay tantas cosas detrás del ordenador. Con lo cual, dudo mucho Buenísimo. que quienes han empezado así, con un poco con el pie torcido porque necesitaban a prisa y corriendo hacer algo con sus negocios, no creo que perduren después del COVID. Perfecto. Ahora bien, ¿cómo filtrar entonces en este momento? ¿Cómo filtrar un curso que ofrece algo de calidad versus un contenido vacío, por así llamarlo? Vale, vamos a ver. Mira, primero, cuanta más información te den de un curso, mejor. Es decir, si te están dando los temarios, si te están dando los profesores, si te están dando las fechas de antemano, si te están dando las instituciones que avalan y garantizan la calidad educativa, pues te puedes quedar satisfechos. Nosotros tenemos una ventaja, y es una ventaja que no es pequeña, y es que una universidad pública se ocupa de que no nos pasemos de la raya. Es decir, o las cosas o se hacen bien o nos sacan de la universidad, y no hay más. Entonces, o lo hacemos conforme a los criterios que manda el Ministerio de Educación y Ciencia del Estado español, o dejaríamos de trabajar. Si nosotros estamos ofreciendo cursos en los que la universidad se demuestra que no son de interés social, que se están regalando títulos, que sencillamente dejarían de apoyarnos. Entonces, ¿qué significa? Por un lado, para nosotros, que tenemos la espada de Damocles encima de la cabeza, lo cual nos sirve de acicate para trabajar. Y lo cual a quien no lo tiene, pues no se le puede presuponer que haga las cosas mal, pero no lo tiene, sencillamente. ¿Vale? Entonces, esa obligación de trabajar conforme a unos criterios creo que es la principal garantía de éxito. Pero antes de llegar ahí, sencillamente puedes ver lo que te esperas. Si cuando no te declaran los temarios, cuando no te dicen quiénes son los profesores, cuando la calidad de esos profesores no está bien expuesta y manifiesta, es decir, este es profesor y es profesor porque cumple estas características. Esta es profesora y es profesora porque tiene esta experiencia y aporta este valor añadido. Y su temario, o sea, su temario va a versar sobre la bioquímica del hervido. Y dentro de ese temario vamos a verlo en estas semanas y va a ser estos epígrafes. ¿Qué pasa? Cuando nosotros abrimos esta web, había gente que nos decía, pues con eso lo que van a hacer es copiar el curso. Todavía no hay quien lo haya hecho, porque es muy fácil leerlo, puede ser incluso fácil venderlo, o sea, prometerlo sin realmente llegar a darlo, que eso también puede pasar y eso pues al final eres un engañado más y ya está, pero no es tan fácil implementarlo. No es tan fácil. Entonces, bueno, pues cuando tú te acercas a un proceso de matrícula con todos los datos a priori y con la garantía y el respaldo de una institución que sabes que no es sobornable, no es voluble a tu voluntad, pues creo que esa es una garantía de éxito. ¿Cómo comprobar la calidad de los demás? A veces pagando el pato. O nos fijamos mucho a priori o pagamos el pato a posteriori. Ahora, ¿cómo me queda dando vueltas a eso que acabas de decir? ¿Cómo poder asegurar que los contenidos ofrecidos efectivamente se abordarán? Claro, ese es el problema. Ese es Es el un problema problema. gigante. Es un problema gigante. Ahora Es un bien, problema gigante y a veces pasa. Es decir, lo sé porque hay alumnos que llegan a nuestros cursos rebotados por algún motivo. Y cuando te pones a hablar con ellos, te dicen que han sufrido casos como este. Es que, claro, tú lo lees y parece muy bonito, pero luego el profesor
no es tan experto como parece o es demasiado teórico y los contenidos se cubren en un porcentaje, pero no todos. Es así. Exactamente. Ahora bien, en este mar de posibilidades de los cursos, ¿cuál sería el camino que tú le recomendarías a alguien que quiere emprender en el mundo cervecero? ¿Por dónde le recomendarías tú que partiera? A ver, depende muchísimo de su formación académica, de su experiencia profesional previa y de su relación con la cerveza previa a decidir tomar el curso. Con estos tres elementos le podemos orientar hacia un sitio o hacia otro. Si es alguien que no ha hecho nunca cerveza, obviamente hay que recomendarle que lo primero que haga es asistir a un cursito de estos que en un día te enseñan a hacer una cerveza parcial más o todo grano, ¿vale? Y lo mínimo que tendría que hacer sería, pues eso, asistir a este cursito, coger 4 tips e intentar hacer en casa la cerveza. Eso es lo primero que le recomendaría a alguien como se ha acercado más de una persona a mí y dice, oye, es que yo, ¿sabes hacer cerveza? No, pues aprende y luego me vuelves a llamar. Primero tienes que aprender a hacer cerveza, porque está claro que no puedes entrar a un curso de un cierto nivel sin saber hacerlo. Eso lo primero. En función de su experiencia profesional, pues ya le puedes recomendar un curso que tenga más contenido teórico y quizás no es tan importante el más, digamos, manual, aunque siempre se aprende. De hecho, son los profesores los mismos que al acabar el curso, cada clase dicen es que hemos aprendido tanto como vosotros, porque se intercambian, ¿no? Experiencias. Si es un alumno con un perfil muy profesional, pues algo un poco más académico. Si es un alumno con un perfil muy académico, pues que ponga manos. Es lo que tienes que empezar por recomendarle. Claro, genial. Bueno, ahí mismo, al respecto, disculpa, pasa a apretar el micrófono. ¿Tú qué peso le das o qué porcentaje para ti de importancia tiene la parte académica versus la parte técnica, el poder hacer las cosas? ¿Lo podrías dar como en un orden de importancia o de relevancia para ti? A ver, como decía alguno, ¿no? Hacer cerveza puede ser un 49% de ciencia, un 49% de arte y un 2% de inspiración. O un 1% de inspiración y un 1% de suerte. A mí me parece tan frío el dividirlo así, ¿no? De alguna manera estoy de acuerdo con esa frase. Hay una parte pues de gusto culinario, de experiencia en cocina, en cata de cerveza, de cómo tú personalmente te orientes hacia tus placeres. Es decir, tú disfrutas bebiéndote una cerveza de trago y helada o siempre has disfrutado de apreciarla y, bueno, pues entonces tenemos un perfil diferente de persona. Entonces, no sé, no sé, no. Es complicado quizá de indicarlo numéricamente, por así decirlo. Es que no se me ocurre de qué manera, es como un proceso alquímico, ¿vale? Cuando eres químico dices, bueno, ¿qué es la alquimia? Es la magia de hacer de la química, ¿no? Es la parte mágica de la química. Entonces, pues sí, hacer cerveza tiene una parte de unos fundamentos técnicos que no se pueden adquirir de otra manera que estudiándolos en algunos tratados o en un curso o que alguien te los explique. Y hay una parte que es más de arte con la cual es muy difícil trabajar. Se puede trabajar en base a experiencias, en base a compartir experiencias con otros cerveceros. Por eso son tan interesantes las colaboraciones entre cerveceros, porque de repente dices, que tú haces esto, explícame cómo. Y afortunadamente estamos en un sector muy abierto, ¿no? Entonces, ese contacto, por ejemplo, con los profesores les permite a los alumnos tener parte de esa experiencia. ¿Hasta qué punto podríamos dividir qué parte es más importante? Es que no creo que sea más importante, es que sin una de las partes no funciona la ecuación. ¿Sabes? Ya no te pondría un porcentaje, porque a lo mejor es un 99% arte y solo un 1% de ciencia, pero si no tienes el 1%, estás perdido. Exactamente. Quizás esto se une también a lo que nosotros acá, al menos en Chile, llamamos un poco el paradigma del cervecero, que cuando uno entra quizás de este rubro, piensa que solo es seguir recetas. Y en clase o en algunas otras instancias, las personas te van a preguntar, bueno, ¿cuánto ácido fosfórico, cuánto ml por litro le tengo que poner para modificar el pH? Claro. Y es complicado en realidad, porque la respuesta habitual en la cervecería es depende. Claro. Pero no por ocultarte información,
sino que es que si no me vas a dar, si no me vas a decir cuál es el perfil de tus maltas, cuál es el perfil de tu agua y qué es tu objetivo, ¿cómo te voy a decir cuántos mililitros de algo? Eso te lo dice alguien que a lo mejor hace una cerveza espectacular, pero le costaría hacerla siempre igual o le costaría hacer pequeñas variaciones que le conduzcan a un efecto deseado o reducir aspectos indeseados. Claro, te lo dice alguien que cocina muy bien, pero no tiene un conocimiento intrínseco del proceso. Tener un conocimiento intrínseco del proceso te permite eso. Hay alumnos que nos dicen, bueno, ¿y cuándo vamos a ver el diseño de una receta? No, pero si es que el diseño de la receta lo estás viendo estudiando los ingredientes, los materiales, los procesos y la culminación. Eso es lo que te va a dar a ti el diseño. Sé que quieres una receta, pues 90% de pale ale, 10 de trigo, ¿sabes? No tiene más. Es que darte una receta es bien fácil. Lo que es difícil es inculcarte esos conocimientos que te permiten hacer con esa receta lo que tú deseas. Ese es el desafío más grande, quizás. Interiorizar ese paradigma y formarse para poder ejecutarlo efectivamente. Eso es. Bueno, quiero terminar con alguna pregunta un poco triste quizás, pero ahora bien, en esto que hemos conversado de amenazas con respecto a la implementación del e-learning y lo que actualmente ocurre producto del COVID, ¿tú crees, o qué tan problemático crees tú que personas sin experiencia, trayectoria, estén implementando esto apresuradamente? ¿Y qué consejo podrías dar para que la gente, sé que hemos hablado mucho al respecto, pero para que la gente pueda efectivamente evitar caer en eso? Tú sabes que hay una respuesta muy rápida, muy sencilla y muy directa, Fabián. Matricúlate con nosotros. No, al final no he querido decir eso en ningún momento de la charla, porque estamos hablando de alguna manera, yo me debo a lo que me debo, soy el director de unos cursos y es lo que hay, pero por otro lado también aprecio que haya competencia. Que haya competencia a mí me parece bien, porque es una forma en la que nosotros tenemos dos acicates para no parar nunca quietos, ¿no? La universidad, por un lado, que nos vigila y la competencia, sea mejor, sea peor, sea más leal, menos leal, más experta, menos experta, es competencia, ¿vale? Entonces tú puedes aprender mucho de los que competencias son compañeros de trabajo que están en otra institución, no es nada más, ni son enemigos, ni son nada parecido. Entonces, pues al final aprendes de lo que hacen los demás, ¿no? ¿Cómo podemos evitar que la gente salga escaldada de algunos programas formativos? Hay una serie de requisitos que los hemos mencionado antes, yo te los resumo, ¿no? Cuanta más información tienes, más transparente todo y si tienes una institución que lo avale, pues garantías de éxito, todas ellas, ¿vale? Garantías de éxito. ¿Cómo evitar que alguien, otra forma de infórmate? Hay muchos antiguos alumnos, todos sabemos quiénes son, entonces, pues bueno, habla con alguien que haya seguido ese programa. Nosotros tenemos una tasa de abandono entre... La matrícula se hace en dos plazos, ¿no? Una antes de empezar el curso para formalizar la matrícula y la segunda cuando ya llevamos un mes de curso. Es decir, los alumnos ya han dado un 25% del curso y todavía no han pagado entera la matrícula. Es decir, hasta ese punto nos sentimos orgullosos del sistema que hemos planteado. Que normalmente la tasa de abandono de este tipo de cursos en la Universidad Pública Española ronda el 27% y a nosotros se nos dan de baja cada año 2 o 3. 2 o 3 de 100. Es decir, 10 veces menos. Entonces, al final, ¿cuál es una muy buena recomendación para quien quiera incursionar en la formación cervecera? Pues primero, que se informe de qué es lo que piensan los alumnos egresados de esos cursos. Espero tener alumnos satisfechos, la verdad. Por las noticias que me llegan, sí. Genial, genial, Raúl. Bueno, ya que tú nombraste un poquito del curso de una manera un poco graciosa, podríamos cerrar de todas maneras que nos contara un poco del curso que ustedes ofrecen para este año, ya que hemos estado, digamos, conversando acerca de todas las metodologías y ustedes tienen implementado un programa, digamos, de educación online hace muchísimo tiempo de muy buena calidad. Entonces, ¿podrías contarnos un poquito de los cursos que ustedes tienen este año para ofrecer? Bueno, pues este año arrancamos la 7ª edición de los cursos
Y los cursos se forman, tienen 3 pilares, ¿no? Que nosotros eran lo que considerábamos un poco lo más indicado para acompañar al cervecero en su proceso formativo. El primer curso se pueden hacer los 3 independientemente de cuándo empieces uno o el otro. Nosotros los planteamos como un itinerario que empieza en octubre, porque es la universidad, entonces tiene una temporalización. Empieza en octubre el curso. Empezaremos este año, creo que el 1 de octubre. Y es el de fundamentos técnicos de la elaboración de cerveza. Ahí no se va a hablar de ningún otro asunto que no sea el puramente relacionado con ingredientes, manejos, procesos, materiales, equipos, cerveza terminada, cerveza sin terminar, maduración, nuevas tendencias en cervecería, cervezas ácidas, barricas. Todo ese tipo de aspectos se cubre en el curso de casi 5 meses, viene a durar, incluyendo el periodo de exámenes y tal, y las navidades. En torno, son unos 4 meses y medio más o menos. El de fundamentos técnicos de la elaboración de cerveza, ¿vale? Ese empieza en octubre y el que se matricule entre hoy y mañana tiene un 25% de descuento. Voy a hacer un poco de spam aquí, ya que me has dado la oportunidad de hablar del curso, pues lo voy a decir. Entre hoy y mañana hay un 25%, o sea, hasta mañana, porque en realidad esto lleva 15 días, pero hasta mañana hay un 25% de descuento. Si tenéis intención, os animo a explorarlo, ¿vale? Luego os daremos la web. El segundo curso es la microcervecería como modelo de negocio, que es en el que estamos ahora mismo, estamos acabando, la semana que viene lo terminamos. Y en ese curso el conocimiento no es tan vertical, o sea, no es enfocado puramente al proceso de elaboración de cerveza. Es un conocimiento mucho más horizontal y que le hace falta al cervecero que se enfrenta a abrir una empresa. Porque al final una empresa es un negocio tiene que estar bien planificado, tiene que tener campañas de comunicación, tiene que tener relación con sanidad, tiene que tener relación con impuestos, tiene que tener relación con otras empresas, tiene que tener relación con sus clientes. Entonces, es un curso en el que se tocan estos aspectos de una manera horizontal. Higiene industrial, diseño de equipos, etcétera. Este es el segundo curso y el programa completo acaba con un curso de cata, evaluación y sumillería de cerveza, donde se da un extra a lo que se trabaja en el curso de elaboración, fundamentos técnicos de la elaboración de cerveza, porque ahí sí que nos centramos mucho más en la cerveza como producto gourmet de disfrute gastronómico, la cocina con cerveza, el maridaje de cerveza, el servicio de cerveza, las catas, las escuelas, la historia. Es un poco como el curso donde se dignifica la cerveza. Es decir, los cerveceros debemos ser responsables con la forma en la que servimos y presentamos nuestra cerveza. Si tú a un tipo le sirves una cerveza buena, mal tirada sin espuma en un vaso sucio e inadecuado, no la va a disfrutar. Entonces, pues digamos que este ejemplo ha sido un poco burdo, pero se trata de eso, de vestir adecuadamente la cerveza para que llegue a tener el estatus que se merece. Y ese curso es el de cata, evaluación y sumillería de cerveza. Al próximo que nos enfrentamos, el de elaboración. Hasta mañana un 25% de descuento y empezamos la primera semana de octubre. Buenísimo, Raúl. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo. El tema que hemos tratado ha sido sumamente interesante. La idea es que podamos invitar a la gente a que revise la información, que pueda decidir y que tenga mucha precaución con todo lo que hemos estado conversando a lo largo de esta entrevista. Ahora bien, como es tradición en estas entrevistas, siempre concluimos con alguna pregunta o tema que no tenga que ver con todo lo que venimos conversando, sino algo un poquito más dinámico. Y nos gustaría en particular preguntarte a ti, una vez que el COVID se acabe, ¿cuál es la primera playa a la cual a ti te gustaría ir? ¿Y cuál es tu playa favorita que le puedas recomendar a la gente acá que nos acompaña en esta entrevista? Voy a daros dos. Me vas a permitir que os dé dos. Mi playa favorita es la que tengo aquí a 1 kilómetro de mi casa, lógicamente. A esa os invito y os la recomiendo, porque las playas de Alicante son, aparte de inmensas, pues el mar Mediterráneo es un mar relativamente tranquilo, cálido, con una luz especial. El Mediterráneo tiene una luz especial. De hecho, Alicante se llama, los estudios de cine de la ciudad de Alicante se llaman la ciudad de la luz. Como es una ciudad con piedra muy blanca, pues refleja mucho la luz. Y la luz de Alicante, del Mediterráneo en Alicante, es espectacular. Con lo cual, ese es un sitio muy, muy, muy recomendado. Yo lo recomiendo de corazón. Y luego algo que tenéis más cerca y que este año descubrí cuando estuve en Panamá,
haciendo los talleres con los alumnos panameños, después me recomendaron ir a la costa Caribe, la costa norte de Panamá, a unas islas que se llaman las Islas de San Blas. Y allí viven un pueblo indígena de Panamá que tiene un estatus como de una cierta independencia, ¿vale? Dentro de Panamá, pero se relacionan con el Estado de una manera un poco independiente, que son los indios Gunayala. Bueno, es un paraíso. Y aquí son playas de estas que son playas de arena blanca, islas que levantan 1 metro del suelo, unos cocoteros, una cabaña, una hamaca. Entonces, si me dices dónde voy a ir a la de aquí de mi casa, que es fantástica y magnífica. Si me dices dónde me gustaría estar el día que acabase el COVID, probablemente fuese en la hamaca de una de las playas de San Juan, en Panamá. Genial, Raúl. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, dejamos invitadas a todas las personas que nos sigan, como hemos dicho, tanto en las redes sociales de ACAS como en el canal de YouTube, donde esta entrevista va a estar pronto disponible para los que quieran volver a revisarla. Les dejamos también el dato, Raúl, la página web. ¿Nos puedes tú ayudar con ese dato de los cursos, por si alguien está interesado? Ahora os lo voy a poner, no sé cómo abrirlo, he estado viendo globos que aparecían aquí con mensajes, he visto a Camilo, gracias, no sé quién más me han saludado y varios, disculpadme porque no veo la lista de invitados, ¿dónde puedo poner yo? Aquí. Arriba a la derecha dice chatear con todos. Mira, Camilo lo ha puesto. Camilo nos ayudó con el link, especialista en cerveza.com, ¿no? Exactamente, Sergio, Ricardo, bueno, qué gusto teneros a todos por aquí cerca. Lorena, gracias a ti por venir, gracias a todos por venir, gracias Fabián. No sé qué más decir, es